Está bien, te lo diré, ya lo sé, me equivoqué, la risa destrozó el cristal. Bueno, estamos en vivo, estamos de vuelta aquí, esto es Médicos por Naturaleza. Hoy estamos hablando sobre enfermedades venéreas, estamos hablando sobre enfermedades de transmisión sexual y por eso es que hemos invitado a la doctora Cristina Freuler del Hospital Alemán y nos va a hablar de dos de las enfermedades, que no sé si son las más comunes, no las más comunes. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien. Bueno, son la clamidia, ¿cómo se dice? Clamidia. La clamidia y la gonorrea. Bueno, ¿qué son estas enfermedades? Bueno, son dos enfermedades de transmisión sexual, como recién explicaban ustedes, bacterianas. Sí. La clamidia es la Clamidia trachomatis, es una bacteria que es muy frecuente. Posiblemente es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Lo cierto es que no se denuncian, se tratan y se curan muy fácil. Entonces, eso hace que tenga mucho menos prensa, seguramente. Eso se trata con un antibiótico. Se trata con un antibiótico, hay antibióticos que prácticamente con una dosis en un día están curadas. Ahora, pregunta, por ejemplo, no se avisa, porque no tienen demasiada prensa, y esto también puede sonar peligrosa, porque, bueno, contamos con un antibiótico que puede tratarlas, pero es importante ser conscientes de que hay que avisar a la pareja de que nosotros hemos sido infectados con esta bacteria, ¿sí?, para que también se trate. Por supuesto, tanto la clamidia como la otra enfermedad, la gonorrea, sí, que es la que también se conoce como glinorragia, son enfermedades que se presentan tanto en el hombre como en la mujer. Dentro de la pareja se transmiten mucho, y sobre todo en el caso de la mujer, en muchos casos puede pasar en forma desapercibida. Las mujeres tienen mucho menos posibilidad de observar sus órganos genitales, y sí, puede ser que aumente un poquito el flujo. Hay quienes están más atentas a esto y hay otras que no tanto. Pero, ¿cuáles son los síntomas concretos acerca de estas dos enfermedades? Pues digo, puede ser el aumento de flujo en el caso de la mujer, pero esto pica, se inflama la vulva, digamos, ¿qué es lo que pasa? Sí, esto pica, se inflama la vulva, tiene aumento de flujo, o todo esto en grado muy leve o casi imperceptible. En el hombre es lo mismo, lo que pasa que en el hombre, aunque sea un poquitito de secreción por el pene, lo alerta. Claro. La mujer tiene flujo habitualmente según el momento de la ovulación. Y aparte flujo que cambia, con lo cual es muy difícil tener un parámetro. Exacto, puede no prestarle atención. ¿Qué pasa si no lo tratamos? Porque usted decía, bueno, es imperceptible, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto queda en el tiempo, lamentablemente? Esto sí queda en el tiempo, bueno, además de que el contagio a mi pareja, lo grave es que esto en la mujer puede producir infertilidad. Es decir, esto puede, la infección, digamos, crónica, ir hacia los órganos genitales internos, producir pegotamiento, y entonces puede no producirse después un embarazo porque el óvulo no tiene cómo llegar a encontrarse con el espermatozoide. O sea que lamentablemente se producen consultas cuando por ahí se habla de un problema de infertilidad. Exacto. Y se descubre que tiene que ver con la presencia de esta bacteria. En otros casos, bueno, recién el diagnóstico se hace cuando se produce lo que se llama la enfermedad pélvica inflamatoria, que es una enfermedad de toda la parte de los órganos internos, con mucho dolor, a veces incluso formación de abscesos a nivel de las trompas de falopio, que es lo que llega hacia los ovarios, y eso a veces tiene que terminar incluso en cirugía. Cuando uno va al ginecólogo, ¿es detectable este tipo de bacterias o si no nos hacemos un estudio especial es imposible saber si lo tenemos o no? En general, con un cultivo, sobre todo cuando esto está, digamos, cuando hay algo de flujo, etcétera, un cultivo del flujo permite, si uno pide específicamente el estudio para estas bacterias, determinarlo. Y esto es algo que los ginecólogos conocen perfectamente. ¿Y estas bacterias normalmente dónde se contraen? ¿Dónde se contagian? El contagio es interhumano. Por eso, pero digo, me refiero a, más allá de que esta bacteria puede pasarse a través de la transmisión sexual, claro, son bacterias que pueden adquirirse, no sé. Fundamentalmente son a nivel sexual. A nivel sexual. No, yo me imaginaba, no sé, digo, por ahí desde otro lugar, me estaba imaginando no sé, el compartir la ropa interior, que muchas veces se da, el compartir, no sé, las toallitas. La toalla en el gimnasio. Estamos hablando por ahí de poblaciones que no tienen los recursos de higiene suficientes y que estas cosas pueden ser más habituales de lo común, de lo normal. Sería rarísimo, es muy raro que esto ocurra. Es raro. Lo cierto es que es algo que se nombra siempre, muchas veces como excusa también, ¿no es cierto? Está bien. Entonces pasa a ser así como cosa habitual que la toalla del gimnasio
tiene cualquier cantidad de bacterias, ¿no es cierto? Y en realidad no es tan así. No es tan así. No es tan Por eso así. Preguntaba, digo, usted dice y define que esto es un contagio interhumano, que la bacteria no es que está volando y se localiza en nuestra vagina o en el órgano sexual masculino. A eso venía mi pregunta. Valeria. Que estaba asociado con esto, que mucho se habla de cómo se contagia, pero mucho no se habla de cómo no se contagia esto, porque realmente esto lleva a mucha discriminación social. Entonces, para que podamos contarle a la gente cómo no se transmiten las enfermedades de transmisión sexual. Digamos, por sentarse con alguien, por darle de comer, por compartir un mate, por toser. Exacto. Que no son enfermedades contagiosas, sino que son enfermedades de transmisión sexual. Tal cual. Bueno, y la manera de prevenirnos, ¿cuál es? Bueno, la principal manera de prevenir cualquier enfermedad es sobre todo conocerla y saber cómo se transmite. Entonces vamos a tener la forma de evitarlo. Por supuesto, las enfermedades de transmisión sexual, la manera de prevenirla es no tener relaciones sexuales con quien no conozco. Si las tengo, bueno, cubrirme con un preservativo, pero todo esto acompañado siempre de la educación. Exacto. Más allá de la utilización o no del preservativo, es saber que tenemos un riesgo y que tenemos que saber que ese riesgo aumenta en la medida que tenemos relaciones sexuales esporádicas. Exacto. Y realmente no todas las enfermedades de transmisión sexual se previenen un 100% con el preservativo. Eso también hay que decirlo. Es decir, la mayoría sí, pero el herpes, el HPV, son enfermedades que no se transmiten, no se protegen 100%, desde ya que disminuye la posibilidad de contagio. Pero no es que el preservativo es la panacea absoluta de todo. Lo que no significa tampoco que no es muy importante y Por tenerlo supuesto, como una herramienta fundamental a la hora de hablar de enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto. No, yo quería preguntarle que el tema de las enfermedades de transmisión sexual, muchas veces hay que hacer un tratamiento de pareja, ¿no? De a dos. Si esto es común, si a las consultas van con sus parejas y se los cita, ¿cómo es el día a día Porque en a nivel general del no se consultorio? dice. Es complicado, es complicado. En general uno pregunta por la pareja, se cita a la pareja. Si la pareja es una pareja estable, por supuesto va a venir. A veces no saben con quién se contagiaron. Exacto. Son demasiadas parejas o son parejas que se imaginan quién es, pero que no tienen cómo volver a contactar porque se conocieron en el boliche y no conocen nada una de la otra. Exacto. Entonces, bueno, ahí hacer toda la cosa, digamos, epidemiológica, el rastreo es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Tenemos mensajes, Roberto. Elsa de Moreno dice, tengo flujo con color y olor feo, los óvulos no me funcionan. ¿Puede ser que mi marido me haya contagiado algo? Bueno, es muy difícil poder decir de ¡por el marido! Exactamente. Lo que sí podemos decir es que tiene que consultar. Sí, es decir, el flujo de mal olor y... Exacto, algo tiene y es muy probable que ese algo o se lo contagió quizá al marido o ella ya se lo ha contagiado al marido también. Con lo cual, la pareja es importante que se trate y quizás sin empezar a echarse culpas, ¿no es cierto? No, en este momento es un claro. problema de los dos porque uno al otro lo ha transmitido seguro ahora. A propósito de la pregunta de la señora que me parece importante, ella dice, con óvulos no me funciona, porque muchas veces la mujer está muy acostumbrada a comprar de manera libre en la farmacia el óvulo que puede tratar el distinto tipo de micosis. Y muchas veces estamos comprando el óvulo que no corresponde, porque no hay un diagnóstico previo hecho, ¿no? Exacto, y además de los óvulos, cuando los óvulos no funcionan, hay muchos tratamientos que son comprimidos. Es decir, que si el óvulo no funciona, uno tiene opciones, y los óvulos no funcionan para todo. Pero primero hay que saber de qué se trata. Obvio, y para eso tenés que ir al médico. Otro mensaje. Luján de Ranela, que estoy embarazada y cuando tengo relaciones tengo picazón y flujo con olor. ¿Puedo tener un problema con mi embarazo? Digamos que en el embarazo es bastante común que uno pueda tener flujo, que tenga un poco de picazón. De todas maneras, lo que tiene que hacer es consultarlo con el obstetra. El embarazo, digamos, esto no es un síntoma de que el embarazo tenga un problema en sí mismo. Perfecto. Pero hay que ver qué es lo que es para que, si hay que hacer algún tratamiento para evitar un contagio en el momento del parto, se haga. Por ejemplo, tanto la clamidia como la gonorrea, si están activas en el momento que el bebé nace, pueden infectar los ojitos y traer problemas en la vista. Claro, entonces, de lo que hablaba Ezequiel antes, ¿no? Que muchas veces estos contagios previos pueden provocarle un mal al bebé que están haciendo. ¿Otro mensaje? Mariela de La Plata, tengo HPV, mi pareja es mujer y no sé cómo prevenir el contagio.
El contagio de todas las enfermedades de transmisión sexual en realidad es exactamente igual si las relaciones son entre hombres y mujeres y entre mujeres. Lo único son, digamos, distintos órganos genitales los que se ponen en juego. Exacto. El contagio del HPV es por contacto, con lo cual lo que uno tiene que tratar es de evitar el contacto con las lesiones y con las secreciones, que es donde también puede haber, que esto es más complicado. Que en general cuando se trata de dos mujeres es más fácil, o en ese caso deben esperar a que una se cure para volver a iniciar sus relaciones sexuales. Las secreciones vaginales, las secreciones que se ponen en juego en una relación entre dos mujeres siempre son de menor volumen. Exacto. Otro mensaje. Mirta de 11 dice: las trabajadoras del sexo, ¿qué precauciones extra debemos tomar? Y las trabajadoras del sexo en realidad deberían usar siempre preservativo, exigir que se use el preservativo. Nosotros sabemos por pacientes que vienen que muchas veces ofrecen, los clientes, ¿no? Les ofrecen pagar más con tal de no usar el preservativo. Yo creo que esto es algo que no tienen que aceptar en ningún momento. Exactamente. Y aparte deben realizarse estudios periódicos ginecológicos más seguido que una persona que, por ejemplo, no tiene este trabajo. Obviamente, ellas están en mucho mayor riesgo. Gracias, doctora. Ha sido un placer. Tenemos que hacer la pausa y te recordamos que es muy importante que te vacunes contra la gripe A, Roberto. Así es, en marzo comenzó la segunda fase de la vacunación contra la gripe A. Comprende la inmunización de niños de 6 meses a 4 años y personas con factores de riesgo de entre 5 y 64 años. Recordamos que la vacuna se aplica en los centros públicos de salud y que es gratuita para todos, incluso para quienes estén asociados a una empresa de salud, Dolores. Hacemos la pausa, estamos en vivo, rapidito, estamos de vuelta. ¿Sabías que la sífilis se pasa de una persona a otra a través del contacto directo con una úlcera sifilítica? Las úlceras aparecen principalmente en los genitales externos, la vagina, el ano o el recto. También pueden salir en los labios y en la boca. La transmisión de la bacteria ocurre durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Como siempre te voy a